titulado Identidad, sobre la identidad. La identidad, o sea, ¿cómo nos identificamos nosotros? Si yo me pregunto, o si pregunto en esta mañana, le pregunto a mi hermano, le pregunto, bueno, ¿quién es usted en esta mañana? O le hago esa pregunta, ¿quién es usted? Tal vez no me la responda, pero pregúntese, ¿quién es usted? Alguien puede decir, no, yo soy fulano de tal, me llamo así, o yo soy contador, o yo soy comerciante, o soy docente, pero no voy a la pregunta de qué es lo que hace o cómo se llama, sino quiénes somos, quién es usted. No sé si en alguna ocasión se haya preguntado. Mucha gente va por el mundo, va por la vida y en un momento dado se detiene a pensar y decir, oiga, pero ¿yo quién soy realmente? ¿Yo qué estoy haciendo en esta tierra, en este mundo? ¿A qué vine? Hay gente que entra en crisis existencial, que llega un momento ya tal vez realizado con muchas cosas, con muchos proyectos, pero en un momento dado se detiene y dice, oiga, pero ¿yo quién soy? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿A qué he venido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es la función mía en este mundo? Y la gente, y lo lee uno, entra en una crisis existencial, de manera que la persona, tal vez joven o adulta, o sea, no interesando la edad, se pregunta, bueno, pero ¿yo quién soy? ¿Por qué estoy haciendo acá? Entonces, hágase esa pregunta y le invito a que mediten esas palabras. ¿Quién es? O sea, que se pregunten quién soy. Y entonces a esa palabra o sobre esa pregunta es que quiero basarme en esta mañana. Quiero basar la predicación de la palabra del Señor. ¿Quiénes somos? Identidad. Nosotros, uno mira los periódicos o mira la historia y los pueblos, las naciones tienen una identidad, aún en diferentes, no solamente la persona en sí, sino los pueblos, naciones, aún en los deportes hay una identidad. Entonces, que si una nación, si un pueblo, si aún en los diferentes disciplinas deportivas hay una identidad, ahora, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? No, repito, no cómo nos llamamos, ni a alguien le preguntaban en alguna ocasión, bueno, ¿usted quién es? Y la persona decía, no, yo soy fulano de tal. No, ¿usted quién es? Ah, yo trabajo en tal cosa, yo esto, lo otro. No, ¿quién es? Ay, y la persona llegaba a un punto, no, yo me levanto temprano, y ya al último no sabía qué responder porque tal vez una pregunta tan sencilla, aparentemente sencilla, pero nunca la persona se había detenido a pensar realmente quién era. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a mirar, bueno, hace un momento en el devocional leímos Juan 1:12, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay gente que cree que es hija de Dios porque nació en este mundo. Entonces, como yo nací, soy hijo de Dios. Pero la palabra del Señor me dice otra cosa. No dice que todos somos hijos, sino dice que a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Entonces, hay una diferencia entre ser hijos de Dios, a haber nacido o ser creación o ser criaturas. La palabra del Señor dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿A quién le habla el Señor? ¿Al mundo entero? No, a su pueblo, a sus hijos. Y le está diciendo a sus hijos que se están perdiendo porque le falta conocimiento de la palabra del Señor, porque le falta conocimiento de quiénes son, de la identidad, de qué dice la palabra del Señor. A veces nosotros, el ser humano cree lo que las demás personas dicen de él, y con ese pensamiento crece o creen lo que los noticieros dicen, o creen lo que alguien dijo, o más tremendo, lo que el enemigo dice que es él.
pero nosotros debemos creer lo que dice la palabra del Señor que nosotros somos, lo que dicen las promesas de Dios que nosotros somos, lo que dice Dios que somos nosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando creemos lo que dice Dios que nosotros somos, es porque el Señor quiere bendecirnos, es porque el Señor tiene un concepto especial de nosotros, y ese concepto es porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. O sea que no somos cualquier cosa, sino que el enemigo ha querido hacernos pensar y creer que somos cualquier cosa. Y entonces la gente cree y la gente piensa de que el noticiero dijeron tal cosa, dieron tal noticia, el vecino dijo que yo era esto, la sociedad dice que yo soy esto. No, nosotros no somos eso, nosotros somos lo que dice la palabra del Señor que somos. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar el libro de Romanos capítulo 8 versículo 17. Romanos 8, 17. Y dice la palabra del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor que nosotros somos. Dice 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra del Señor dice que somos hijos, y como somos hijos, somos coherederos con Cristo. Así que mire las bendiciones que el Señor nos da, mire lo que dice el Señor de nosotros, que somos hijos de Dios y que además somos coherederos de las promesas de Dios, que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros estamos de paso por este mundo, pero nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Eso se nos olvida. A veces cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, se nos olvida y pensamos que estamos solos. No, el Señor dice que somos sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Y como hijos tenemos características. Y como nuestra identidad tenemos características. ¿Cuáles son las características? Ahora vamos a mirar algunas características del cristiano. ¿Por qué nos caracterizamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuáles son esas características de las cuales habla la palabra de Dios? Así que es importante que nosotros sepamos quiénes somos, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos y quiénes somos en Dios, hay gente que cree o dice creer en Dios. Yo en alguna ocasión estuvimos haciendo unas encuestas y le preguntamos, una de las preguntas o la pregunta principal es: ¿cree en Dios? Y el 99% o el 100%, la gente todo, claro que creo en Dios. Pero cuando uno desarrollaba una charla, se daba cuenta que tal vez decían creer en Dios, pero no le creían a Dios. No creían a la palabra de Dios, no creían a lo que Dios dice que nosotros somos. Entonces tal vez es una frase de cajón, como se dice, o sí, yo creo, por decir yo creo en algo, pero realmente no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, obedecer a su palabra, creer que lo que el Señor dice de nosotros, eso es lo que nosotros somos. Ya lo que diga el mundo, lo que diga el enemigo, ya es cuestión de Él. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos coherederos, tenemos nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos, o sea que vamos de paso por este mundo. Somos un parpadeo en la eternidad, en el paso por este mundo. Un parpadeo es algo de segundos, pero que nos estamos preparando y estamos adquiriendo el conocimiento para estar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Y eso es lo que nosotros somos. Características. Bueno, vamos a mirar otro versículo. Vamos a mirar Efesios 2:10. Vamos a estar mirando este versículo que nos habla sobre nuestra identidad. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor se tomó el trabajo de prepararnos las cosas para que nosotros anduviéramos en este mundo, para que anduviéramos en las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. O sea, el Señor ha tenido cuidado de nosotros, el Señor ha tenido cada detalle. Nos levantamos, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que todo lo que vemos, de toda la creación, el Señor la creó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que el enemigo ha engañado la humanidad. ¿Y cómo la ha engañado? La ha esclavizado. El Señor nos dio esta tierra, nos dio el lugar, el planeta Tierra, para que nosotros lo administráramos, para que nosotros trabajáramos. Y el enemigo le dijo al ser humano: no, usted no es dueño de esto es mío. Y el Señor le había entregado las escrituras al hombre, y el enemigo lo engañó a Adán y a Eva. Le dijo: no, esas escrituras son mías. ¿Quién dijo que este jardín del Edén, que todo esto es de ustedes? No, esto es mío. Y los los esclavizó, y todo el que iban haciendo le iba diciendo: usted también es esclavo, y fue esclavizando la humanidad. Y la gente va creciendo con una mentalidad, y fue creciendo con una mentalidad de esclavo, una mentalidad de que realmente el Señor no nos había entregado este lugar, el planeta Tierra, para que nosotros lo usufructuáramos, sino por el contrario, éramos esclavos, y el enemigo esclavizó la humanidad. Por eso y el Señor Jesucristo vino para redimirnos. El Señor Jesucristo vino para restablecer la comunicación entre el Padre y nosotros, porque había habido una ruptura. Y vino el Señor Jesucristo a restablecer, a decirnos: no, ustedes no son esclavos, ustedes son coherederos. Todo el que se acerca a mí, todo el que me recibe, es coheredero. ¿Quién les dijo que eran esclavos? Entonces mire la diferencia. O sea, el ser humano terminó viviendo, por decir, en su propia casa como esclavo. Y el Señor vino a darnos vida, y el Señor vino a darnos libertad, y el Señor vino a darnos sanidad, a proveernos, a bendecirnos. Y esa mentalidad el enemigo ha querido, hoy en día quiere esclavizar, sigue esclavizando la gente, sigue esclavizando la juventud, sigue esclavizando a todo el mundo en vicios, lo sigue esclavizando con el trabajo, cuando digo con el trabajo es porque la persona piensa y cree que vino a este mundo a trabajar y a trabajar y a trabajar, y en algún momento creo que lo compartí cuando alguien me dice: a mí me gusta esa palabra, yo soy simpatizante del Evangelio, eso me gusta, pero yo ando en un taxi y son los prácticamente 24/7, yo estoy trabajando y de aquí, y entonces yo de aquí no puedo salir para ningún lado, porque eso es lo que yo hago y no me queda tiempo para más nada. Entonces es cuando nos damos cuenta de que el trabajo el Señor nos lo dejó, es una bendición también, pero eso no nos puede esclavizar, y así muchas otras cosas. Bueno, ni hablar de los vicios, ni hablar de muchas cosas que la persona se va esclavizando, pero el Señor nos ha permitido y quiere que nosotros disfrutemos de este mundo, pero disfrutemos también de la presencia del Señor, de las bendiciones que el Señor tiene. Disfrutemos de su palabra, disfrutemos de sus promesas, disfrutemos de cuando nosotros veamos las promesas de Dios hechas una realidad en nuestra vida. Es una bendición cuando nos damos cuenta de que el Señor nos da una promesa y que nosotros la leemos, pero que esa promesa se va haciendo una realidad en nosotros. Y cuando esa promesa ya no es promesa, sino es una realidad, y que el Señor me habló y el Señor me dijo, y esa palabra que el Señor me dio hace un tiempo ya se hace una realidad, es una bendición y trae fortaleza. Nos fortalecemos, le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor por su palabra, por lo que Él hace, por lo que Él sigue haciendo. Es la bendición de Dios para su pueblo, para nosotros. Hay personas que no conocen esta palabra, hay personas que no conocen de sus promesas. La Biblia está llena de promesas, y estas promesas son ¿para quién? Para sus hijos, son para nosotros, son para nosotros que somos pueblo de Dios. Cuando el Señor me da una promesa,
me gusta anotarla, me gusta colocarle la fecha. ¿Por qué? Porque después pasa el tiempo y yo digo, el Señor me dio esta promesa en el año 2015 y gracias porque a los pocos meses, al poco tiempo, al año, a los 2 años, vi que esa promesa se hizo una realidad en mi vida. Y entonces, así como les compartí hace un momento, el enemigo está interesado en colocarnos obstáculos, el Señor está también interesado en bendecir nuestras vidas. El Señor está interesado en darnos lo mejor para nosotros, para que sigamos adelante, para que tengamos un crecimiento espiritual, para que formemos nuestro carácter, para que nosotros nos afirmemos en Él, y cuando nosotros nos afirmamos, entonces afirmamos a los que están a nuestro alrededor. Le dijo el Señor a Pedro, el Señor, Satanás lo ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor no le dijo, yo he rogado por ti para que no lo zarandeen, no, ahí vino el enemigo a zarandearlo, pero el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe esté fortalecida y nosotros tomemos las mejores decisiones. Gloria al Señor. O sea, a veces a veces alguien le pide al Señor de que y el Señor nos guarda, pero debemos nosotros, a lo que hoy debemos nosotros saber pedir y saber que en un momento dado el enemigo puede atacar nuestra vida, pero si nos encuentra fortalecidos, gloria al Señor, eso va a ser un testimonio. No solamente un testimonio para las personas que están a nuestro alrededor, pero también va a ser una fortaleza para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a atacarnos, pero salió derrotado, salió avergonzado. Amén. Y nosotros salimos fortalecidos. Amén. Gloria al Señor. Así que estamos en una lucha espiritual, estamos en una lucha constantemente, y por eso es que nosotros debemos acercarnos, debemos nosotros buscar de Dios, debemos nosotros refrescar y estar leyendo la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor está la fortaleza, está nuestra fortaleza, están las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, y esta palabra la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que esta palabra no solamente es para nosotros, sino debemos darla a nuestros hijos y debemos darla a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esta palabra los está fortaleciendo. Y el Señor, fue un mandato del Señor. O sea que nosotros conozcamos de la palabra, pero que compartamos esta palabra, demos esta palabra para que otras personas la conozcan, para que otras personas también sean bendecidas por la palabra del Señor. Yo no puedo decir, recibí esta bendición y entonces esta bendición yo me la guardo y la dejo ahí y no quiero que nadie me la toque ni que nadie la mire. No, la bendición está en compartir esta palabra, porque mientras más compartimos esta palabra, más recibimos bendición. Amén. Y más nuestras vidas son limpias, porque la palabra del Señor está corriendo por nosotros, y al correr a través de nosotros está limpiando nuestras vidas, y al correr y alcanza a otras personas está limpiando nuestras vidas, y somos instrumentos útiles en las manos del Señor para que otras personas sean bendecidas. Y esa es la multiplicación, y esa palabra, esa agua está llegando a otras personas, y a la vez esas personas están haciendo la multiplicación de que esa palabra llegue a otras personas. Dice el libro de Jueces, y se levantó una generación que no conocía de Dios. Mire estas palabras, se la comparto, pero es una palabra tremenda, porque se levantó una generación que no conocía de Dios. ¿Por qué no conocía de Dios? Porque los padres no se interesaron en que sus hijos conocieran la palabra. O si los hijos conocían la palabra, esos hijos no se interesaron de que los hijos de ellos conocieran la palabra. O sea, en un momento dado se cortó esa comunicación. Entonces, los padres, la generación que se levantó, no conocía de Dios, o sea que no conocía del poder de Dios, no conocía de los milagros de Dios, no conocía de que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. No conocía de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el desierto. No, o sea, se levantó esa generación y no tenía ni idea de lo que Dios había hecho con sus padres, con su pueblo. Y como no sabía,
lo que había pasado, entonces se levantó una generación que empezó a buscar dioses paganos, que empezó a buscar lo que le decían, una generación desorientada, una generación que le decían, allá, vaya allá, que allá hay nueva era, y allá eso es lo último, eso es lo que está de moda, y la gente corría para allá, y lo otro, no, vaya para, allá no es, ya parece que está perdiendo el poder la nueva era, entonces vayan allá donde los brujos, bueno, ahora no es bien brujos, sino donde el profesor tal, donde esto, lo otro, y eso ocurría, y eso ocurre cuando la persona no conoce al Señor, cuando se levanta una generación que no conoce de Dios, ni no conoce del poder de Dios. Nosotros debemos saber y conocer, tanto nosotros como nuestro entorno, como nuestras familias, como nuestros hijos, debemos nosotros aprender, pero también que nuestros hijos conozcan qué es reclamar y qué es batallar por una bendición. Que es nosotros en oración y de rodillas reclamar una bendición para nuestras vidas. Que nosotros de rodillas le clamemos al Señor y reclamemos las promesas y arrebatemos las promesas de Dios para nuestra vida, porque las promesas de Dios hay que lucharlas, hay que pagar un precio, y que nosotros tengamos nosotros esa bendición de decir, luché, oré, clamé, ayuné y el Señor me dio la victoria. Gloria a Dios. Que el Señor nos da la victoria en oración, y cuando el Señor nos da la victoria en oración nos sentimos fortalecidos, nos sentimos que el enemigo sentimos lo que el Señor nos entregó, un enemigo derrotado. Gloria al Señor. Pero cuando alguien viene y ve cuando se levanta una generación que no sabe qué es esto, que no sabe qué es luchar por una bendición, que no sabe cómo batallar, entonces el enemigo se levanta y ve como algo inmenso, decir, tengo un problema y no le veo solución, tengo un problema y no sé qué hacer, y pone la mirada en el problema, pero no sabe qué es poner la mirada en aquel que puede resolver ese problema. Recordemos a David cuando vino el gigante, o cuando el gigante, él no puso la mirada al gigante, tantos metros, la armadura, todo lo que pesa, su traje, ¿cómo se llama esto? La armadura del gigante, la jabalina, todos los kilos que dice la palabra, que él no puso la mirada en eso, él puso la mirada en Dios. ¿Y quién es? ¿Y cómo se refirió al gigante? Él dijo, uy, no, ese tipo está muy gigante, ese tipo, no, como todos los demás, decía que todo el gigante salía a amedrantar al pueblo de Israel. Dice que mañana y tarde. ¿Y cómo está el pueblo de Israel? Atemorizado, dice que tenían miedo. ¿Y cómo se refirió David al gigante? Dijo David, ¿quién es este incircunciso que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios de los ejércitos? Así es que nosotros debemos hablar, así es que nosotros debemos referir cuando viene el enemigo a atacarnos, cuando viene el enemigo a oprimirnos. No es posible que el enemigo venga a lanzarnos, a colocar obstáculos, y nosotros resultemos casi diciendo, no, es que el enemigo me tiene oprimido, es que el enemigo, no sé, me tiene acorralado. Si somos nosotros los que el Señor nos ha dado el poder. Amén. Gloria al Señor. Pero de acuerdo a lo que nosotros hablamos y como actuamos, el enemigo se está dando cuenta, no, este es un miedoso, este no sabe utilizar la palabra, no conoce la palabra, no conoce las promesas. Y cuando empieza a decirle, y cuando empieza tal vez a hablar del enemigo como algo grande, dice, no, me está dando poder. Cuando la persona dice, no, es que este problema, es que esto realmente, el enemigo me está atacando con toda, no, el Señor nos dio las armas, el Señor nos dio su palabra. Es tan poderosa la palabra del Señor que el Señor solamente nos dio un arma de ataque, y es la palabra, la espada del Espíritu, y debemos aprenderla a utilizar. Cuando aprendemos a utilizar la palabra de Dios, con esta arma nos basta y nos sobra, porque es una palabra de poder.
Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le respondió el Señor Jesucristo a Satanás cuando le vino a tentar? ¿Cómo le respondió? Con la palabra. El enemigo vino a atacarlo y vino tal vez a tentarlo, y el Señor le decía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y que el pan, y que convierta estas piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es que nosotros debemos orar, y así es que nosotros debemos actuar, y así es que nosotros debemos actuar ante cualquier ataque del enemigo con la palabra del Señor. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo leo versículos, estoy estudiando la palabra del Señor, y cuando viene alguna dificultad, el Espíritu Santo me trae un versículo que a veces no me acordaba. Yo no me acordaba, pero el Espíritu Santo sabía que yo había estado estudiándolo, y de un momento a otro me llega, y esa es la palabra que necesito para declararla y para derrotar toda obra infructuosa de las tinieblas. Gloria al Señor. Así es que el Señor trabaja, así es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. El Espíritu Santo no nos va a dar una palabra. Escuche lo que le va a decir. El Espíritu Santo no nos va a dar una palabra cuando viene alguna batalla, cuando viene alguna dificultad. El Espíritu Santo no nos va a dar una palabra que ni siquiera nosotros nos hemos interesado por conocerlos. Porque si nosotros no nos interesa, pues el Señor dice: pues realmente a mi hijo le falta interés en mi palabra, le falta interés en conocerme más. Porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos nuestra identidad en Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor busca de nosotros? ¿Cuáles son los propósitos míos en esta vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi familia? ¿Cuál es el propósito de Dios en mis hijos? Cuando nosotros nos interesamos en conocer la palabra de Dios. Cuando le decimos en oración: Señor, ¿cuál es el propósito? Y le he dicho yo al Señor en este lugar: ¿cuál es el propósito mío en este lugar, Señor? ¿Cuál es el propósito mío en este barrio? Y el Señor me habla de restauración. He venido a restaurar. El Señor quiere restaurar. Hay áreas en nuestra vida que se han ido, o que necesitan restauración. Y entonces muchas personas que no conocen del Señor en este lugar, y el Señor quiere restaurarla, el Señor quiere acercarla, el Señor quiere que hagan un alto en el camino para que le busquen, para que le conozcan. Gloria al Señor. Y el Señor, ese propósito que tiene en ese sector, quiere utilizar nuestras vidas, quiere usar nuestras vidas para que seamos de bendición, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos la sal de esta tierra. Gloria al Señor. Para que muchas personas conozcan del Señor y nosotros seamos instrumentos, pero no cualquier instrumento. No hacer las cosas para Dios como que hay que hacerla, tocó ir, tocó orar, no, que nos nazca, que nosotros lo hagamos en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nosotros. No nos tocó, es que yo esto lo hago y levanto mi mano y me arrodillo por lo que el Señor hace en mi vida, en agradecimiento por lo que el Señor sigue haciendo, por lo que el Señor va a hacer, por esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Dijo el apóstol: ¿cómo voy a descuidar esta salvación tan grande que el Señor me ha dado? Es que no le costamos al Señor algo que no tuvo valor, le salimos a precio de su sangre preciosa. Gloria al Señor. Características del cristiano. Vamos a dar unas características: que perdonamos, que tenemos fe, que estamos o queremos apartarnos del pecado, que somos obedientes a la palabra del Señor, que traemos paz en medio de contiendas, tenemos el gozo del Señor, tenemos los frutos del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gloria al Señor. Y esas son las características. Nosotros no somos cristianos cuando estamos acá en el templo. Cuando estamos acá en el templo, acá nos reímos, acá saludamos,
Pero ¿cómo somos afuera? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Tal vez en un lugar donde estamos reunidos cristianos es fácil ser cristiano, pero cuando estamos afuera, cuando nos ofenden, cuando hay una palabra que nos molesta, ¿cómo reaccionamos con las características? ¿Nos identificamos como cristianos? ¿O decimos, no, ya eso se me salió como dice la palabra, me salió el hombre viejo y entonces hablo y aquí nadie me conoce? Pero debemos identificarnos, porque aunque nadie nos conozca, el Señor nos conoce. Amén. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando hay una palabra tal vez de contienda, ¿cómo vamos a responder nosotros? Ahí es cuando realmente nosotros debemos saber de qué estamos hechos, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro testimonio. Hay personas que dicen, no, esa persona, y a veces uno comparte con alguien inconverso y dice, no, es que a mí me gustaría ir a ese lugar, me gustaría, pero es que conozco a alguien, un familiar, y entonces como que a veces lo dejan a uno sin argumentos, porque uno dice, pero lo importante es que nosotros nos identifiquemos. Y gracias al Señor que Él tiene paciencia de nosotros, nos equivocamos, le fallamos y el Señor nos va reorientando y el Señor va teniendo paciencia de nosotros y el Señor nos enseña a perdonar y el Señor nos aumenta la fe. Cada vez que pasamos por una prueba, por una lucha, por una dificultad, nuestra fe es aumentada, nuestra fe es fortalecida. ¿Y para qué el Señor fortalece nuestra fe? Para que nosotros fortalezcamos a otros en la fe. Gloria al Señor, para que otras personas también sean fortalecidas, para que nosotros le podamos contar a otras personas y decirle, testificarle y decirle, a mí esto nadie me lo contó, esto yo lo viví, esto lo experimenté y el Señor me sacó adelante y el Señor me sacó y el Señor me dio la victoria. Y cuando contamos estos testimonios y esta palabra la decimos con autoridad, entonces hay personas que tal vez no lo dicen, pero lo piensan, dicen, yo quiero eso, me gustaría experimentar eso, me gustaría experimentar esa fe. Uy, yo veo esa persona que tiene muchas dificultades, pero firme ahí, y va adelante, y va peleando esas batallas, me gusta esa actitud, me gusta esa forma de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida. Gloria al Señor, porque es el carácter que el Señor nos da, el carácter del cristiano. Otras características de alegría, de autocontrol, amables, que tengamos ese autocontrol, que tengamos ese carácter, que nosotros entendamos que es parte de nuestra identidad, que somos únicos, que el Señor nos ha hecho únicos, que aunque creemos o estamos identificados con el mismo Dios, también no debemos nosotros, alguien puede pensar, dice que identidad es que todos seamos iguales y que todos hablemos iguales y que todos, no, o sea, nuestra identidad es que aún creyendo en el Señor nos ha hecho únicos. Y el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones y talentos diferentes. Amén. O sea, no todos, cuando hablo de identidad, no es que todos seamos iguales, sino el Señor a uno nos ha dado unos talentos, a unos más que otros. Pero lo importante es que esos talentos y esos dones los pongamos al servicio del Señor. Los pongamos en las manos del Señor. Porque cuando los colocamos en las manos del Señor, el Señor va a multiplicar esos dones, va a multiplicar esos talentos. Gloria al Señor. El Señor va a hacer algo nuevo en nosotros. El Señor va a trabajar con nosotros, el Señor nos va a capacitar, y en la medida en que nosotros seamos fieles al Señor, en la medida en que nosotros tomemos las cosas de Dios como se deben tomar, con la seriedad, hacer las cosas del Señor con excelencia. El Señor me hablaba de esta palabra hace algunos días, la obediencia. Y a veces muchas cosas no se hacen una realidad en nuestra vida, porque aunque creemos que tenemos fe, no somos obedientes a su palabra. O sea, podemos nosotros orar, podemos nosotros ayunar, leer la palabra, hacer muchas cosas,
Pero si no tenemos obediencia, pues no va a llegar esa respuesta. No va a llegar esa respuesta por la cual le hemos estado clamando al Señor. Así que el principio, o sea, que debemos arrancar es obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Así que yo miraba acá identidad. Identidad es un conjunto, miraba el diccionario, identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras o del resto. Es un conjunto de rasgos o características. Y que esos rasgos y las características estén en nosotros, de las características de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, características de que conocemos la palabra del Señor, de que conocemos sus promesas. Cuando nosotros conocemos las promesas del Señor, podemos nosotros en oración reclamar esas promesas, decirle: Señor, mire. Y yo veo en los hombres de Dios del Antiguo Testamento, profetas, en el libro de Nehemías, en el libro de Josué, cuando ellos le dicen: Señor, nos prometiste esto, nos prometió lo otro. Le dicen a Nehemías: Señor, nos prometió nos dijo que si nos olvidábamos de ti nos iba a dispersar. Pero le dicen a Nehemías: pero también nos prometió que si nos volvíamos a ti nos iba a volver a agrupar y nos iba a bendecir. ¿Y por qué Nehemías le recuerda esta promesa al Señor? Porque conoce las promesas. Si Nehemías no las conociera o Josué no las conociera, pues sencillamente no las reclama y no las recuerda porque sencillamente no las conoce. Así también nos pasa a nosotros, que podamos nosotros recordar las promesas del Señor. Señor, tu palabra dice: serás salvo tú y tu casa. Eso es reclamar una promesa del Señor. Señor, por mi familia, por mis padres, por mis hermanos. Mira, Señor, tu palabra lo dice, lo has prometido. Yo clamo, yo intercedo. Les compartí hace unos días, cuando y a mí me quedó grabada me quedó grabada esa ¿cómo lo digo? ¿Cómo se dice? Bueno, algo que vi en mi abuela. No, o sea, era que yo entraba a la habitación de mi abuela y en la mañana, cuando tal vez iba para el colegio, y yo la veía ahí de rodillas, orando. Pero en ese momento yo decía: no, ¿quién sabe qué es lo que ora tanto y qué es lo que reza? Y yo la veía ahí. Claro, yo no conocía, o conocía algo, pero no exactamente qué era lo que ella hacía en oración y qué era lo que tanto pedía. Ya después, con el tiempo, entendí. Estaba reclamando unas promesas de Dios y estaba orando, y tal vez algo que ella no vio con sus ojos físicos, pero el Señor ya lo había visto. El Señor ya había tomado esa promesa. Entonces, así, cuando nosotros le oramos al Señor y tal vez no vemos cosas, pero el Señor está trabajando, aparentemente parece que no estuviera ocurriendo nada, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. No, está perdiendo el tiempo, no está pasando nada, absolutamente nada, pero eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. Pero están ocurriendo muchas cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Están ocurriendo cosas en el plano espiritual, y estamos haciendo daño al enemigo con nuestra oración, con nuestra actitud, con nuestra fe, con nuestra decisión de adorar al Señor, con nuestra decisión de buscar en oración las promesas y la respuesta de Dios para nuestra vida. Y nosotros le clamamos: Señor, y no veo la respuesta, pero sé que viene. Como le decía Daniel, esa respuesta ya viene, esa respuesta viene. Y le clamaba al Señor, y que así seamos nosotros, y le clamemos al Señor, y esa respuesta ya viene en camino, y esa respuesta se está acercando. Y decía Abraham: yo la saludo de lejos, saludo la promesa de Dios. Gloria al Señor. Y es la fe, y estamos nosotros creyendo. Hay cosas en mi vida y promesas y peticiones que yo le he hecho al Señor en mi vida, y yo digo: Señor, sinceramente no sé cómo vaya a ser. O sea, no encuentro una explicación
real de cómo va a ser la respuesta. Porque a veces hay situaciones y hay problemas que uno no, o sea, humanamente no le ve solución, pero espiritualmente encuentra el descanso y la solución en el Señor. Y yo le he dicho, Señor, yo no sé cómo vaya a ser. No, es que no me lo imagino, porque es que por ningún lado humanamente se puede. Pero espiritualmente, Señor, no sé cómo lo vaya a hacer, pero lo que estoy convencido es que lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Estoy convencido de que esa respuesta va a llegar. Y cuando nosotros le oramos al Señor de esta forma y le decimos, Señor, yo no sé cómo lo vaya a hacer, pero lo único que estoy convencido es que lo va a hacer. Amén. Y el Señor honra nuestra fe y el Señor honra nuestra decisión de creerle. Porque es que el esfuerzo de creer es el mismo esfuerzo de no creer. Para que alguien no crea en algo, tiene que esforzarse. Entonces yo digo, prefiero esforzarme creyendo que siendo incrédulo. Porque la incredulidad es pecado contra Dios. Entonces vamos a esforzarnos para creerle al Señor a sus promesas, para creerle al Señor a su palabra, para creer que el Señor lo puede hacer. Gloria al Señor. Y si ya el Señor lo ha hecho en nosotros, y estoy seguro de que el Señor lo ha hecho en todos los que estamos acá, el Señor lo va a hacer de nuevo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y que el Señor nos fortalece. Esta palabra nos fortalece. Cada respuesta de parte de Dios nos fortalece. Cada respuesta de parte de Dios, nuestra fe es aumentada. Y entonces cuando salimos de una dificultad, ¿cómo nos sentimos? Fortalecidos. Ahora y entonces clamamos y nuestra oración va en agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en mi vida, por lo que está construyendo en mí, por lo que me está fortaleciendo. Y oramos y le clamamos a nuestro Dios. Así que el enemigo quiere robar nuestra identidad. O sea, él quiere hacernos pensar de que no somos lo que el Señor ya nos dijo que somos. Entonces Él quiere a toda costa robarnos la identidad. Y a veces trata de desenfocarnos y trata de robar y de desenfocarnos hacia nuestro verdadero objetivo, tratando de robar la identidad, colocando culpas en nosotros, tratando de recordar un pasado que el Señor ya perdonó. Y entonces hace un tiempo, hace muchos años, leía una historia y ayer la recordaba y es muy propicia para cuando el enemigo quiere recordarnos algo que el Señor ya nos perdonó, pero ya es cuestión y decisión de nosotros si pensar y seguir pensando o permitir que el enemigo empiece a ganar terreno en nuestra vida. Y decía una historia, decía que, bueno, por los nombres, decía que había una abuela que tenía una granja, que tenía una finca, y en esa finca tenía patos, y entonces iban sus dos nietos a visitarla y a jugar con los patos y todo. Dice que uno de los nietos llegó era un nieto y una nieta, llegó allá a la finca y le gustaba utilizar la resortera o la cauchera, no sé cómo la conozcan, y él se ponía a jugar con la cauchera, con las piedras, a darle de un lado a otro, y dice la historia que un día llegó y le apuntó a un pato sin querer y le disparó y lo mató el pato preferido de la abuela. Y cuando el niño asustado empezó a mirar para todos lados a ver dónde lo escondía, vio que en la ventana allá lejos estaba la hermana mirándolo, y la hermana sencillamente lo vio, lo observó y no dijo nada, y empezaron a pasar las horas y los días, y entonces la abuela le decía a Sally era la nieta, ay, ayúdame aquí con esto, ayúdame a lavar la loza, y la nieta decía, no, es que abuela, yo no puedo hoy, voy a ir a jugar, pero mi hermano, él me dijo hace un momento que él quería ir, que él estaba dispuesto, y mi hermano lo miraba así como decía, el pato, le decía él, acuérdate del pato.
y así, y empezó a chantajearlo que todo, y le terminó haciendo las tareas, todo, porque decía, si no me ayuda, si no hace, y si no, cuento lo del pato. Y entonces pasaron 2, 3 días hasta que el muchacho no aguantó más y dijo, no, yo voy a irle dando tareas, todo, el aseo acá, todo, y con él me está chantajeando. Entonces el muchacho tomó la decisión y dijo, voy a contarle a mi abuela, es la única salida que tengo. Y entonces va y le cuenta a la abuela, no, mi abuela, es que me están chantajeando y pasó esto y lo otro, y es que yo maté su pato preferido. Y entonces la abuela lo abraza y la abuela le dice, ay, mi querido Johnny, yo no sé hasta cuándo iba a aguantar esto. Yo me di cuenta, yo también estaba en la otra ventana y me di cuenta de lo que va a pasar. Sí, sencillamente estaba esperando hasta cuándo iba a aguantar y se iba a dejar chantajear de su hermano. Y así pasa con nuestras vidas. El Señor lo conoce todo. El Señor ya nos perdonó. Y el enemigo quiere acusarnos. El enemigo quiere ahí acusarnos para hacernos sentir mal y para robarnos la identidad, para hacernos pensar que no somos lo que nosotros somos en el Señor, y que nosotros somos lo que dice la palabra del Señor y sus promesas de que somos. Gloria a nuestro Dios. Así que es el momento de no mirar, de no tal vez detenernos a ver qué piensa y qué dice el enemigo de nosotros, sino que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe. Gloria a nuestro Dios. Así que no debemos permitir que la sociedad nos afecte con sus leyes, con todo, sino antes, por el contrario, nosotros afectar a la sociedad con nuestra forma de vivir, de decirle a la sociedad, porque la sociedad piensa que hay un formato y que ese formato es, así son las cosas, y nosotros debemos decirle a la sociedad, ustedes han tratado de vivir de esa forma, pero nosotros le presentamos una mejor forma de vida, y es la vida en Cristo Jesús, la vida en el Evangelio, en el cual cuando tenemos algún inconveniente tenemos quien nos respalde, tenemos a quien contarle nuestras dificultades. Yo pienso que hay personas que no conocen del Señor, muchas personas, y tienen una dificultad, y a quién le cuentan. Nosotros podemos ir y descansar en el Señor, nosotros podemos pedir la ayuda, tenemos esa esperanza en el Señor. Hay personas que ni siquiera lo pueden hacer porque no conocen. El solo hecho de nosotros ir a la presencia del Señor y derramar lágrimas y decirle, Señor, me está pasando esto otro, ayúdame. El solo hecho de nosotros tener al Señor y que escucha nuestras oraciones, descansamos, nos liberamos. El solo hecho de expresar la palabra, una palabra o la situación de lo que nos está ocurriendo, estamos siendo liberados. ¿Por qué? Porque el Señor está ministrando, porque el Señor está escuchando nuestras peticiones, el Señor está trayendo fortaleza, el Señor está diciéndonos, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente, siga adelante, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, y nos dice en esta mañana que nos esforzamos, que seamos valientes, que le creamos. Gloria al Señor. Una forma de ser valiente es creer lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, lo que el Señor dice de nuestra vida. Gloria a nuestro Dios. Así que debemos renovarnos nosotros en el entendimiento de la palabra de Dios. Cada vez que leemos o escuchamos su palabra, nos alejamos del ladrón de identidades. Nos alejamos del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra del Señor, nos limpia y nos fortalece. La palabra del Señor nos renueva. Hemos estado en esta mañana acá, y en esta mañana, en cada oración, en cada alabanza, en cada lectura de la palabra del Señor, la palabra del Señor nos renueva. Amén. Salimos fortalecidos, salimos contentos, salimos gozosos, salimos contentos. Hay bendiciones que el Señor nos da, como lo dije en algún momento, que nosotros creemos que eso es parte de nosotros, y no es parte de nosotros, es cosas que el Señor nos da. Cuando el Señor nos da la salvación, viene gozo a nuestra vida. Hay una alegría, hay algo especial en nosotros, y eso es un don de Dios, eso es una bendición que el Señor nos da. Cuando alguien se equivoca, cuando le fallamos al Señor, cuando a alguien le pasa lo que le pasó a David, que le falló al Señor,
Y David en el Salmo 51 en oración, con lágrimas, clamándole al Señor. A mí me causa curiosidad que David le pedía algo al Señor. Y David le decía: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. O sea que en ese momento David se sintió que había perdido el gozo. Porque cuando hay salvación, cuando hay obediencia al Señor, cuando hay una cobertura, nos sentimos protegidos, nos sentimos respaldados y nos sentimos gozosos, porque esa es la presencia, porque ese es el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Así que hay bendiciones que recibimos en la casa, hay bendiciones que recibimos cuando estamos orando, hay bendiciones que recibimos cuando estamos en ayuno, pero hay bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando estamos reunidos. O sea, que esa bendición que estamos recibiendo en esta mañana, aquí en este momento, es una bendición que no la recibimos en otra parte cuando nos congregamos. Por eso la palabra del Señor dice que no dejando de congregarnos, porque al congregarnos hay una bendición especial que el Señor solo la da cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos, cuando estamos nosotros participando y somos parte activa del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, el Señor le cambió la palabra o le cambió el nombre a Saulo de Tarso. Le puso Pablo. O sea, el Señor en otras palabras está diciendo: esa no es su identidad. Venga, le voy a dar su verdadera identidad. El Señor le cambió el nombre a Jacob. Cuando Jacob peleaba con el ángel y Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuál fue la bendición de Jacob? Le cambió el nombre. O sea que Jacob recuperó su identidad y recibió la bendición de Dios. Y a partir de ese momento, la nación de Israel, todo lo que venía ligado, todo lo que venía bajo la bendición de un nombre, bajo la dirección y la bendición de una identidad. Yo quiero leerles a continuación lo siguiente: ¿por qué o cuál fue el objetivo en el cual Daniel y sus amigos, cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre? No solamente era una adaptación a su cultura, iba algo más allá, y era que querían quitarle la identidad a Daniel y a sus amigos. Los conocemos, ya casi se conocen más como Sadrach, Mesach y Abednego, y no como los nombres que tenían, como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Ya casi no los conocemos por ese nombre. Los conocemos por el otro nombre que les dio Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos llegaron a Babilonia, lo primero que les hicieron fue cambiarle el nombre. ¿Para qué les cambiaban el nombre? Para sacarlos y para cambiarles y para quitarles su verdadera identidad, para que ellos se olvidaran de su verdadero Dios y de las promesas que Dios tenía para con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significaba Daniel? ¿Cuál es el significado de Daniel? El significado de Daniel es: Dios es mi juez. Le pusieron Belsasar. ¿Qué es Belsasar? El príncipe de Bel. O sea, les pusieron nombres de dioses paganos. El nombre de Ananías, amado del Señor. Y le colocaron Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Mire qué tremendo o sea, el cambio y la influencia que quisieron hacer en ellos. Pero a pesar de todo eso, ellos se mantuvieron firmes. Ellos se mantuvieron fieles a Dios, creyendo su palabra. Misael quiere decir Dios, ¿quién como Dios? Y le pusieron Mesach, que quiere decir ¿quién es como Venus? Y Azarías, que quiere decir el Señor es mi ayudador. Cada vez que le decían Azarías, o que Azarías pronunciaba su nombre, le estaba diciendo: Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi proveedor, tú eres mi esperanza, tú eres mi ayuda. Y le pusieron Abednego, que quiere decir un siervo de Nego. Les cambiaron totalmente con nombres paganos, con nombres dedicados a las deidades o a estos dioses paganos. Pero a lo que voy es que a pesar de todo lo que sucedió, ellos se mantuvieron firmes.
Ellos le creyeron al Señor, ellos siguieron creyendo sus promesas, ellos siguieron arrodillándose. Dice la palabra del Señor que Daniel se arrodillaba 3 veces al día buscando la presencia del Señor, buscando el favor de Dios, buscando las respuestas de Dios, reclamando las promesas de Dios, recordando las promesas de Dios, haciendo todo esto para no perder su identidad. ¿Por qué? Porque al cambiarle los nombres empezó una confrontación fuerte en la vida de ellos, porque el enemigo ya empezaba a reclamarlos, a decirle, no, ya usted no es, ya su nombre no significa Dios es su juez, ahora ya entro yo porque ya me dieron un espacio. Y ellos empezaron ahí a clamar y a orar, y les decían, no, es que se creó una estatua al rey Nabucodonosor, hay que adorar a esa estatua. Y ellos dijeron, no la vamos a adorar, que lo vamos a meter al horno de fuego. Pues si hay necesidad, nos vamos. Y dice la escritura que ellos tuvieron la oportunidad. El rey les dio la oportunidad. Bueno, no los voy a meter todavía hasta que se arrodillen. Y ellos le dijeron, no, rey, no hay necesidad de que nos diga eso. No hay necesidad de que nos dé esa oportunidad, porque nuestra decisión ya está tomada. Si el Señor nos quiere librar, nos libra. Y si el Señor quiere que nos quememos en ese horno de fuego, nos quemamos, pero adorando al Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Perdona, a nuestro Dios, a Jehová. Y ellos tenían una decisión ya tomada. Entonces, a pesar de todo aquello que ellos pasaron, se mantuvieron firmes y no miraron, no creyeron lo que el enemigo les estaba diciendo que ellos eran. Ellos decían, rechazamos esos nombres, no somos lo que dice que somos, nosotros pertenecemos al Dios de los cielos, pertenecemos a nuestro Dios y conocemos su palabra, y a pesar de que nos han sacado y nos han traído cautivos a este lugar, seguimos adorando y seguimos sirviendo a nuestro Dios. Que esa sea nuestra decisión, que cuando vengan luchas, que cuando vengan dificultades, que cuando venga algún problema y alguien nos ponga a decidir, bueno, usted puede hacer esto y no pasa nada, si hace esto sigue trabajando con nosotros, pero si no lo hace, desafortunadamente ya no puede seguir trabajando con nosotros, aunque si lo hace, entonces la persona dice, pero es que si hago lo otro, estoy ofendiendo, estoy desagradando, voy en contra de la palabra del Señor, y tenemos que tomar una decisión. Estoy colocando un ejemplo, con muchos ejemplos o con muchas situaciones en la vida que diariamente tenemos que tomar decisiones. ¿Y cuál es nuestra decisión? Tal vez, no, voy a ofender al Señor, voy a tomar esta decisión, así desagrada a Dios, pero estoy agradando al mundo, estoy agradando a otras personas. Y es cuando los discípulos le dijeron allá a los fariseos, le dijeron, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones, cuando nuestro carácter, nuestra identidad es de decisión, no importa lo que pase, no importa lo que diga, y si pierdo este trabajo, el Señor tiene otro para mí, o algo va a suceder, pero el Señor me va a honrar, el Señor va a honrar mi obediencia. Y cuando tomamos esas decisiones, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer nosotros, y el Señor, lo que estoy seguro es que el Señor nos va a dar la bendición que dice la palabra del Señor, que nos va a dar. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, les invito a que se coloquen sobre sus pies, bendiciendo y dando gloria a Dios, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora. He predicado tu palabra, Señor. He predicado esta palabra de poder. He predicado esta palabra, Dios mío, Señor, de fortaleza, de restauración, pero también de identidad de lo que tú nos has dado, Señor. De que nosotros valoremos todo lo que nos has dado y que podamos decir que hasta el día de hoy tu diestra nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta hora. Que esta palabra, Señor, sea de alimento, que esta palabra sea de fortaleza, que esta palabra sea una respuesta al alma necesitada, Señor. Sigue fortaleciendo, sigue guiando, sigue ayudando, Señor, a cada uno de mis hermanos, a todo aquel que ha venido en esta mañana necesitado de una palabra de fortaleza y de bendición para su vida. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta hora.
hora. Fortalece, Dios mío, Señor, cambia, transforma, Dios de la gloria, Señor, mira esa necesidad, mira, Dios mío, Señor, con esa necesidad que ha venido tu siervo, que ha venido, Dios mío, Señor, tu hijo en esta mañana, trae esa bendición, trae esa fortaleza, trae esa respuesta a sus necesidades. Te lo pedimos en esta hora, mi Rey maravilloso, oh Dios poderoso, Señor, Padre de la gloria, sea tocando, sea haciendo la obra, sea restaurando, sea llenando, Dios mío, Señor, con tu presencia, con tu gracia, sea llenando, Dios mío, Señor, con ese aceite de tu Espíritu Santo, Señor, llena, llena, Dios mío, Señor, llena las vacías en esta mañana, Padre, que ninguno se vaya, Dios mío, Señor, sin la llenura tuya, sin la llenura de tu Espíritu Santo, sea llenando, sea fortaleciendo, sea saturando con tu santo y glorioso Espíritu, Señor. Te lo pedimos en esta hora, oh Dios de la gloria, te lo pedimos en esta hora, mi Rey santo, mi Rey maravilloso, mi Rey poderoso. Gracias, Santo, gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora. Sigue ministrando, sigue tocando, sigue llenando, sigue fortaleciendo. Si alguno de mis hermanos, si alguno, Dios mío, los que nos visitan en esta mañana ha venido con temores, Señor, quita todo temor, quita, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que el amor echa fuera todo temor, Señor. Quita todo temor en esta hora, Señor, quita todo temor al mañana, quita todo temor, Dios mío, Señor, a lo que vendrá, Dios de la gloria. Quita todo temor, Señor, trae fortaleza, oh Dios de la gloria, quita, Dios de la gloria, Padre maravilloso, todo lo que tenga que quitar, Señor. En esta hora te lo pedimos, en esta hora te clamamos, en esta hora, Dios mío, Señor, te damos adoración, la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, gloria al Señor. Voy a estar orando por